Buenas noches a los que están llegando, ingresando al aula. Dios les bendiga. Buenas noches, ¿cómo vamos?
Dios les bendiga. Buenas noches, hermano Daniel, hermano Marina, hermano Diego. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? Buenas noches, bendiciones. Es Karina. Buenas noches, Marina. Daniel dice que está sin micrófono, ok. Está bien. Buenas noches, Asley. Vamos a esperar 3 minuticos más y comenzamos. Están llegando los demás. Buenas noches, Igor. Igor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, pastor, ¿cómo Buenas está? noches. Buenas noches. Marcela, ¿cómo han Buenas estado? noches. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Buenas noches, pastor. Muy bien, gracias. Bueno, me alegra. Buenas noches, Edna. Buenas noches, pastor. ¿Cómo le va? Muy bien, Dios le bendiga. ¿Cómo han estado? Amén. Muchas gracias. Bien, sí, señor. Ok. ¿Cree que a los demás se les olvidó, no? Es que muchas personas no saben todavía manejar la plataforma o así, o no entran y se les olvida. ¿Cuál? ¿Las Zoom o? No, donde nos avisan que hay clase o así.
En la plataforma, pues como todos veníamos acostumbrados que todo se hablaba era por WhatsApp En y modo. ahorita pues toca estar visitando la página, que es nueva. Entonces, bueno, como desde por la mañana recordar que sí, que hay un clase o así, porque hay muchas personas que se les olvida. Ok. Sí, seguramente sí. Bueno, ahí están llegando, están ingresando. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a dar inicio esta noche. Mm, De nuevo, bienvenidos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar y para que Dios bendiga este tiempo. Y al final, después de la presentación, vamos a tener una sección de preguntas, de inquietudes, dudas que podamos tener. Dios les bendiga a todos. Entonces, hoy vamos a manejar entonces el tema de la fase de inicio. O sea, vamos a entrar concretamente a hablar de las fases del proyecto. ¿Sí? Pues el proyecto es como digamos, la intención de lo que queremos hacer. Pero ya el proyecto nos permite ir estableciendo ya un plan y como la ruta que vamos a seguir eh, para la realización del proyecto. Entonces vamos a orar y comenzamos. Padre, te agradecemos en esta noche por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, que está a nuestra disposición. Gracias, Padre, por este curso, esta asignatura de elaboración de proyectos, Señor, que es la cúspide y la culminación de esta etapa de la formación de tus hijos. Señor, yo ruego tu bendición, tu unción, tu sabiduría, tu guianza, tu consejo, Señor. Padre que estás en los cielos, bendícenos en esta noche. Permite que podamos poner los fundamentos, los parámetros para la elaboración de este proyecto. Señor, ayuda a tus hijos. Algunos tienen dificultades con el manejo de las tecnologías, de las redes, Señor. Algunos tienen dificultades con el tema de la conexión. Dios, yo te pido que tú seas dándoles la bendición, ayudándoles a resolver cualquier dificultad y dándoles, Señor, el entendimiento, la sabiduría para hacer toda la redacción de este proyecto. Gracias, Señor, por este grupo precioso de hermanos deseosos de aprender, deseosos de avanzar, de crecer, de culminar esta etapa de su carrera como cristianos, como líderes, como ministros del Señor. Dios, yo te ruego que bendigas este tiempo, Padre precioso, y que nos ayudes, Señor, a tener la claridad, la mente abierta, el corazón dispuesto para captar al máximo los conceptos, las temáticas, los lineamientos que vamos a trazar en esta noche. Muchas gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, entonces, de nuevo, bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a mirar acá una presentación. Les agradezco cerrar los micrófonos.
podamos evitar al máximo. Luz Nelly, que es la que tiene el micrófono desbloqueado. Muy bien. Entonces, Dios le bendiga en esta noche, pastor. Dios le bendiga, hermanita. Bienvenida. Vamos a comenzar entonces. Gracias, paz. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar entonces a mirar las fases de un proyecto. ¿Sí? Entonces, como les decía, a manera de introducción, el ciclo de vida de todo proyecto se puede estructurar de diferentes formas. En este manual que tenemos, tomamos como base la metodología desarrollada por la Online Business School en su material Etapas de un proyecto. Es como digamos, el marco referencial y teórico de nuestro manual, ¿sí? Y este manual, este documento habla de 5 fases: inicio, planeación o planificación, ejecución, seguimiento y cierre. Hoy, entonces, vamos a comenzar con la fase de inicio. Y hay una definición acá de lo que es un proyecto, una idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. ¿Por qué es importante la fase de inicio? Así como el preproyecto es importante porque nos da como una idea general de lo que queremos lograr y respondemos a las preguntas: ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Cuándo lo quiero hacer? La fase de inicio es crucial en el ciclo de vida de un proyecto, ya que es el momento de definir el alcance, hasta dónde va a llegar el proyecto y proceder a la selección del equipo humano que trabajará en el proyecto. Eso es muy importante porque es el alma, es la vida del proyecto, ¿sí? El alcance habla de, bueno, casi siempre habla de personas, o sea, habla de grupos sociales, de individuos, de comunidades, aunque a veces hay proyectos de algún tipo de un plan de construir, qué sé yo, una idea de negocio. Sin embargo, siempre va a haber el elemento humano que vamos a alcanzar, ¿sí? Y entonces hablamos de ese recurso humano, talento humano, ¿sí? Por eso es importante que más allá del proyecto que queramos desarrollar, que pensemos que no lo podemos hacer todos solos, que necesitamos, por eso la importancia de estar bajo la cobertura de una iglesia, de tener un pastor como asesor, como eh, alguien que está allí para rodearnos y brindarnos no solo los recursos materiales, sino los recursos humanos, ¿sí? Cuando hacemos parte de un cuerpo como es la iglesia, tenemos la posibilidad de tener personas que creen que les podamos vender la idea y ejecutar el proyecto, ¿sí? Y hay un tema acá importante en esos objetivos, además de definir el alcance, es alinear las expectativas de los inversionistas con el propósito del proyecto. Aquí los inversionistas seguramente se refiere a los líderes, a los miembros de la iglesia, al área donde vamos a enfocar el proyecto. Y si es afuera, lógicamente necesitamos contar con el apoyo también económico, ¿cierto? Porque si no, vamos a tener dificultades, porque
o se va a volver un proyecto muy gravoso para el bolsillo de cada uno. Vamos a mirar las actividades de la fase de inicio, ¿sí? Entonces, la primera actividad es la elaboración del plan del proyecto. Y ese plan es como la justificación, la puesta en marcha de ese proyecto. ¿Por qué se hace necesario ese proyecto? Y entonces tenemos que hacer una descripción del proyecto, del fin, los costos, los beneficios de cada alternativa de ejecución y la solución recomendada para su aprobación. Entonces, ese plan del proyecto, que es como el paso a paso, debe ayudarnos a qué? A investigar opciones y oportunidades, identificar las soluciones disponibles, cuantificar los beneficios y los costos. ¿Cuánto nos va a costar? Entonces, no podemos ejecutar un proyecto porque es de la iglesia y porque es del evangelio y porque es de Dios por fe. No, es que este proyecto va a ser por fe. Dios dará los recursos. Dios tocará a los corazones. Dios enviará a las personas. No, tenemos que hacer un presupuesto real, ¿sí? ¿Cómo van a venir los recursos? Tenemos que mirar cómo los vamos a conseguir. Lógicamente, el factor de la fe, el componente de la fe es importante, porque sabemos que Dios es el proveedor, pero Dios tiene canales de bendición y esos canales nosotros los tenemos que identificar, los tenemos que colocar allí en ese plan del proyecto. Recomendar una solución optimizada. Entonces, dentro de ese plan, cada paso que vamos a dar debe ser propositivo. ¿Qué solución vamos a encontrar para poder llenar esa expectativa que tiene la idea que hemos planteado? Identificar los riesgos y los problemas que puedan surgir durante la ejecución. Entonces aquí hay que, así como hacemos un presupuesto de gastos, debemos incluir en ese presupuesto los riesgos, las situaciones que se puedan presentar que no están planeadas. Debemos pensar, ¿sí? Los que tenían proyectos el año pasado, antes de comenzar la pandemia, pues no previeron ningún factor impredecible, ¿sí? Pero mire que esto trastornó muchos planes, la apertura de empresas, de negocios, todo esto se vino al traste. Es muy importante, ¿sí? No queriendo ser pesimistas ni negativos, sino pensar que van a haber situaciones que no estaban planeadas y es bueno tenerlas en cuenta. Y presentar la solución para aprobación del financiamiento, ¿sí? Entonces, así como los pastores van a tener toda la disposición para apoyarnos, también hay que contarles que esto va a costar. ¿Y cómo vamos a financiarlo? Esa es la propuesta que tenemos que hacer, la solución. En segundo lugar, entonces está la definición del proyecto en sí. Entonces describe la visión del proyecto, los objetivos que ahora los vamos a desarrollar, el alcance, los resultados, así como los grupos de interés, roles y responsabilidades, ¿sí? Entonces, en el equipo humano tenemos que mirar cuáles son los cargos, los roles que van a desempeñar cada uno de los miembros de este equipo. Dice que es una hoja de ruta clave para la dirección que sirve para identificar la visión, los objetivos del proyecto, definir su alcance de nuevo. Entonces, el proyecto entonces va a tener algunos aspectos y algunos temas muy específicos. Va a tener objetivo, que ya sabemos que hay un objetivo general y unos objetivos específicos. Va a tener una visión, va a tener una misión, ¿sí? Y también vamos a tener unos entregables
que son importantes para que ese proyecto sea avalado y pueda llevarse a cabo, ¿sí? Indicar los clientes. Entonces, ahí está es la población focalizada a donde vamos a ejecutar el proyecto, ¿sí? Clientes, grupo objetivo, ¿sí? O población objetivo, personas que van a ser afectadas positivo o negativamente, ¿sí? Con el proyecto. Digamos negativamente, entre comillas, porque aquí se refiere es que algunos proyectos van a causar cierta alteración, les va a cambiar el estilo de vida a la gente. Hay gente que tal vez se va a sentir afectada, porque es bíblico. La Biblia dice que donde llegaban los cristianos, ellos eran llamados los que trastornan el mundo. Y la palabra trastornar significa cambiar, hacer un revolcón, ¿sí? Un trastorno es una alteración. A veces hay que hacer un desorden para ordenar las cosas. Entonces, nuestra misión es esa. A veces hay gente que lo vamos a incomodar, lo vamos a sacar de su zona de confort a través de un proyecto, pero de todas maneras el resultado será para bien de esa comunidad. Definir el equipo humano que trabajará en el proyecto, enumerar las principales funciones. De nuevo, aquí están los roles, las funciones, las responsabilidades que cada uno va a tener. Crear una estructura organizativa para el proyecto. Entonces hay que hacer, así como hay que hacer un cronograma, hay que hacer un organigrama. ¿Cómo va a estar liderado? ¿Quién es la cabeza de este proyecto? Si es de la iglesia, pues, lógicamente la cabeza principal es Dios. Y luego el pastor, el presbiterio, el cuerpo directivo. Y luego ya nos vamos al área específica, el líder que va a quedar delegado o nuestro líder inmediato en el desarrollo del proyecto. Documentar el plan general de la ejecución. Entonces, aquí como estamos haciendo ese planteamiento de punto de inicio, pues tenemos que pensar entonces también en cómo va a ser el plan de ejecución, el paso a paso que vamos a dar. Y hacer una lista de nuevo de los riesgos, los problemas y los supuestos, ¿sí? Muy bien. El siguiente paso es el estudio de viabilidad. Esto es muy importante. Ahora más adelante vamos a mirar los tipos de viabilidad que están contenidos en un proyecto. La palabra viabilidad su nombre lo dice, ¿no? Viabilidad, que es viable, que es posible, ¿sí? Que es probable, ¿sí? Que este proyecto se haga, que va a traer, que va a ser respuesta a las necesidades, a una necesidad sentida, apremiante, ¿sí? Entonces, aquí habla ampliamente sobre proyectos de negocios, empresas, ¿sí? Pero es importante dentro de un estudio de viabilidad llevar a cabo una variedad de métodos de evaluación, ¿sí? Por eso se habla a veces de un diagnóstico y es válido si aún habiendo hecho la propuesta del preproyecto, si vemos que hay que hacer una modificación, una reingeniería, un cambio, que lo hagamos a tiempo. Aquí, en esta fase de inicio, todavía a lo mejor tenemos que redireccionar o reenfocar la población que inicialmente habíamos pensado. Aún es válido si hay que hacer un cambio totalmente radical del proyecto, es válido. O sea, el ejercicio anterior no se pierde porque les dio elementos para ir creciendo en este ejercicio. Pero si hay que hacerlo, en uno de los grupos pasados o un proyecto, un preproyecto, que el hermano, después de que lo planteó y todo, se dio cuenta que no era viable. Entonces, es importante el estudio de viabilidad, ¿sí? Investigar la mejor opción del proyecto, documentar los requisitos que implica, identificar todas las posibles alternativas, las variables,
revisar cada una para determinar su viabilidad, ¿sí? Ahora que veamos el estudio de viabilidad, entonces vamos a entender un poquito más. Todo proyecto entonces requiere ese estudio de viabilidad. Y ese estudio involucra tiempo, infraestructura, capital humano, dinero. La decisión de emprender una inversión. Invertimos tiempo, capital, material, económico, recursos humanos. Entonces, emprender es una inversión, demanda eso. Todo proceso de toma de decisiones tiene 4 componentes básicos que ayudan a determinar la viabilidad del proyecto. El decisor, ¿sí? ¿Qué puede ser un inversionista? ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta el punto de vista de la iglesia, del pastor. Nosotros no podemos montar un proyecto y tratar de imponerlo. No, a veces es bueno que surja de una consulta, de un análisis, que la misma iglesia, el liderazgo, lo proponga, porque eso hace que ellos también se involucren, ¿sí? Es muy importante. La otra variable, son digamos, la otra viabilidad, el otro factor, son las variables controladas por el decisor, que pueden hacer variar el resultado de un mismo proyecto, ¿sí? Entonces, el tema del capital, el tema de, de los recursos, el lugar donde se va a hacer, las condiciones, la facilidad o la dificultad. Las otras variables que hay que mirar son las no controlables por el decisor, ¿sí? Que van a influir en el resultado del proyecto. Por ejemplo, las leyes del país, que pueden cambiar, pueden variar, ¿sí? Lo que ha pasado con los proyectos del año pasado, que fueron totalmente virtuales. Hoy ya hablamos de una alternancia, hoy hablamos ya de una presencialidad en la mayoría de los casos. ¿Sí? Ustedes van a tener la oportunidad, lo más probable, ¿sí? Que sea totalmente presencial el proyecto. Entonces, todas esas variables ambientales, legales, jurídicas, hay que tenerlas en cuenta. Y en cuarto lugar, las opciones o proyectos que se deben evaluar para solucionar un problema o aprovechar una oportunidad que nos está brindando pues la necesidad y las condiciones que se están dando, que nos dan el entorno donde vamos a ejecutar nuestro proyecto. Entonces, en cada caso, los tipos de variables controladas y no controlables son específicas, ¿sí? Por ejemplo, si voy a abrir una nueva iglesia en un sitio, debo realizar un estudio del entorno cultural, para lo cual se debe hacer un análisis descriptivo para comprender los valores y el comportamiento de los asistentes potenciales. Para esto es importante estudiar las tradiciones, los valores, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que hablar de una caracterización, de un diagnóstico social, ¿sí? Para ser más eficaces y más efectivos en lo que queremos lograr, ¿sí? Entonces, si no tenemos en cuenta eso, los valores, los principios, las creencias, las costumbres, las preferencias, los gustos, ¿sí? Ese estudio de mercado que se hace en el mercadeo, ¿cierto? En el mercadeo. Es válido también hacerlo en los proyectos de iglesia, hacer un estudio de mercadeo, a qué población queremos llegar. Hay un micrófono que está abierto, por favor, cerrarlo. Lina Hernán.
Por favor, cerrar el micrófono. Lina Herrán, cierra el micrófono. Gracias. Sí, entonces, si nosotros no sabemos a quién le vamos a predicar o a quién le vamos a llevar la palabra, qué gustos tiene la gente, ¿sí? Por ejemplo, cuántas veces se equivocaron los misioneros que fueron a evangelizar a los indígenas. Sí, se cuentan cosas tremendas, errores cometidos, como quererles quitar la vestimenta, ¿sí? Se habla por allá de una misionera que le llevó a no sé si fue a la Sierra Nevada de Santa Marta, a una zona fría, le llevó ruanas a las indígenas. Y las indígenas estaban acostumbradas a no usar eh, blusa, ¿sí? Sus pechos estaban al aire. Para ellas eso no era problema porque allá no existe la malicia que existe vamos a decir, en la civilización, en las otras culturas más avanzadas, entre comillas. Y lo que hicieron las indígenas fue abrirle un roto ahí donde estaban sus senos para que quedaran al aire libre a esas ruanas, muy bonitas por cierto, pero uno no puede llegar a imponer un cambio de cultura, de tradición a una comunidad. Entonces, el no hacer un análisis bien detenido, bien concienzudo, nos puede llevar a equivocarnos, ¿sí? Entonces, eso más o menos es el tema de las variables. Entonces vamos a mirar los tipos de viabilidad. Esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Yo sé que está en el material y aquí lo que estamos haciendo es un recorderis, ¿sí? Y hay algunos elementos que yo voy dando también, digamos, añadiendo algunos argumentos y elementos. Entonces, la viabilidad técnica. Entonces, ¿qué es eso? Es buscar determinar si es posible física o materialmente ese proyecto. Es decir, dónde se va a desarrollar, ¿sí? Si tenemos una sede física, ¿sí? Cuando ese proyecto se desarrolla en la iglesia, pues está la sede de la iglesia, entonces no hay ningún inconveniente. Entonces, cuando hacemos la redacción del proyecto, empezamos a organizarlo, pues tenemos que decir que la viabilidad técnica está dada porque la iglesia cuenta con una sede, con unos elementos, con un edificio, ¿sí? Pero si vamos a construir o vamos a abrir una iglesia nueva, pues tenemos que decir dónde vamos a desarrollar ese proyecto, ¿sí? Dónde vamos a fundar esa iglesia, si va a ser a través de grupos familiares, a través de células, a través de redes, la estrategia que Dios haya dado para desarrollar o fundar esa iglesia. En la viabilidad técnica se refiere a eso. La viabilidad legal, entonces se refiere a las leyes, reglamentaciones del sector. Entonces, ese proyecto es viable legalmente, o sea, no va en contra de la ley, no va en contra de las normas. Hay algo que se llama el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, o en poblaciones de menos de 100.000 habitantes se llama PBOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Entonces tenemos que mirar si en esa zona se permite poder fundar una iglesia, establecer una iglesia, ¿sí? Se puede construir en el caso de que sea una iglesia. Y hay que mirar otro tipo de legalidad, ¿sí? A eso se refiere la parte legal. La viabilidad económica, su nombre lo dice, busca definir mediante la comparación de los beneficios y costos estimados en el proyecto si es rentable la inversión, ¿sí? Ahora, en el reino de Dios, todo es rentable y toda inversión que se haga vale la pena porque un alma vale mucho, ¿cierto? ¿Cuánto vale un alma, cierto? La famosa película, sí, los que han tenido la oportunidad de verlo de la lista Schindler, ¿sí? Sí. ¿Cuánto vale un alma? En esa película, ¿cuánto vale
poder salvar un judío del dominio nazi, de rescatarlo, ¿sí? Y la frase del protagonista es: el que salva un alma, salva el mundo entero, porque un alma vale mucho. Entonces, ¿cuánto cuesta? No hay dinero, no hay nada que podamos invertir que no valga la pena para salvar un alma. Entonces, la viabilidad económica es eso, ¿sí? Si tenemos los recursos, o cómo los vamos a, puede ser que no los tengamos, que los vamos a conseguir, que va a haber un aporte semanal, mensual, que va a haber un aporte de los voluntarios, que va a haber un aporte de la iglesia. Todo ese presupuesto tiene que quedar eh, fijo y tiene que ser viable económicamente el proyecto. El otro factor, la otra viabilidad es la viabilidad de gestión, ¿sí? Esa capacidad de gestión. Usted va a ser el líder de ese proyecto, usted, hermano, hermana, líder, pastor. Entonces, usted debe tener esa capacidad de gestión para gestionar. Usted es el gerente de ese proyecto, ¿sí? Entonces necesita que Dios le dé esa gracia, esa sabiduría para ejecutar ese proyecto, ¿sí? Llevarlo a cabo. A eso se refiere esa viabilidad de gestión. Si hay que, por ejemplo, convocar al liderazgo, hay que establecer ese equipo, que usted tenga la capacidad para hacerlo, ¿sí? Para comenzar ese proyecto. La otra viabilidad es la viabilidad política. Corresponde a la intencionalidad por parte de quienes deciden querer o implementar el proyecto, independientemente de su rentabilidad, ¿cierto? Entonces aquí ya la parte política dice, por ejemplo, el Presbiterio General está interesado en abrir una iglesia en la Plaza X, porque creen que es estratégico para el cumplimiento de la visión de la denominación. Este es un punto clave, porque independientemente de la rentabilidad, los decisores están interesados. Entonces, hay quienes deciden. La parte política no se refiere si son de izquierda o de derecha o de centro. No, no se refiere a eso. Se refiere a los que son los que deciden. En este caso, el pastor, el presbiterio local, el liderazgo, los directivos, ¿sí? Ellos están de acuerdo, tenemos el aval para ejecutar ese proyecto. Viabilidad ambiental. Entonces, mide el impacto ambiental de la inversión. Por ejemplo, la apertura de una iglesia no va a afectar negativamente el ambiente, porque se cumplirán con todas las reglamentaciones relacionadas con el tema. Por el contrario, se puede pensar que construir un edificio inteligente y amigable con el medio ambiente, que va a estar montada toda la infraestructura para la recolección de basuras, ¿sí? Lo mismo sucede con los proyectos que hacemos en la iglesia. Siempre propende por el bienestar, por cuidar el medio ambiente, ¿sí? Entonces, esa viabilidad está intrínseca ahí, o sea, aunque es intangible inicialmente, sí es viable ambientalmente. Muy bien. El nombramiento del equipo del proyecto, entonces el equipo humano, ¿sí? Define los objetivos y las responsabilidades intervinientes y pertinentes de la ejecución del proyecto y su localización en la estructura organizacional, completándolos con la información suficiente sobre las habilidades, experiencia y cualificaciones necesarias para cumplir cada una de las funciones. Entonces, es muy importante ese organigrama, ¿sí? Juntamente con el cronograma, donde van a estar definidos los cargos, ¿sí? Es mejor tener, como se va a manejar dinero en la mayoría de los casos, que haya un tesorero, una persona encargada de ese manejo, que no sea usted,
sino que haya alguien para que la cosa sea más transparente. ¿Sí? Entonces, ahí, a eso se refiere, al organigrama, al cronograma, ¿sí? Donde se queden consignadas las responsabilidades, las competencias, las funciones, quién va a hacer esto, quién va a establecer los aportes, si van a haber ofrendas para los que estén ayudando, trabajando, los colaboradores voluntarios, ¿sí? Y que siempre haya informes. Por eso es importante desde ya hablarles de las minutas. ¿Qué son las minutas? ¿Sí? Es como esas reuniones o ese informe que hay de cada reunión, que quién la convocó, quiénes se reunieron, qué se desarrolló, qué funciones se asignaron. Esas minutas deben irse haciendo de una vez. Aunque ustedes van a ejecutar el proyecto a partir del 15 de enero, no por eso ustedes se van a quedar, digamos, van a descuidar esta etapa de este tiempo, ¿sí? La fase de inicio y la fase de planeación. Desde ya tienen que tener actas de todo, de cuando vayan a empezar a compartir la visión, las convocatorias, las reuniones, ¿sí? Con el pastor, con el equipo pastor. Todo eso hay que hacer actas y llevar minutas de todo, ¿sí? Y revisión de la fase. Durante esta revisión del proyecto se toma una decisión en función de si el equipo ha alcanzado o no los objetivos y si se considera aprobado para pasar a la siguiente fase. Es muy importante. Lo que no se evalúa, se devalúa, pierde valor, pierde vigencia. Entonces, es muy importante que podamos hacer esa revisión, ¿sí? Mirar qué ajustes tenemos que hacer y hacerlo de una vez. Luego vienen los documentos esenciales, ¿cierto? Entonces aquí hace como otra propuesta del orden, ¿sí? Y se habla del Project Charter, que es eso, es la carta de navegación, la carta del proyecto, ¿sí? De aquí ya viene como más específico algunas cosas, ¿sí? Que contiene el nombre del proyecto, es una carta del proyecto y se constituye en un referente para el futuro del proyecto. Debe ser muy resumido y debe contener mínimo nombre del proyecto. Entonces es como el orden, cómo va a desarrollarse ese proyecto, ¿sí? El resumen ejecutivo, situación actual que se quiere cambiar, ¿sí? Hacia dónde apunta. Entonces ahí estamos hablando de la visión del proyecto, los gastos que va a implicar ese proyecto, ¿sí? Lógicamente, cuando se habla de proyectos sociales, a veces es muy difícil medir los tangibles, ¿sí? El impacto que vamos a causar, el costo que va a tener, pero tenemos que tener como una idea general de lo que va a implicar ese proyecto. Aquí viene entonces el objetivo principal que ustedes ya lo definieron en el preproyecto. Entonces lo que tienen es que ajustarlo y tener en cuenta, algunos les puse la observación o les hago la observación de que ese objetivo tiene que tener un verbo en infinitivo siempre. No es una idea ni es un deseo, sino es un verbo en acción, ¿sí? Lograremos, ejecutaremos, ¿sí? Se ejecutará, se realizará. Tiene que ser en esa forma de acción, ¿sí? Entonces, el objetivo principal, de alguna manera, define la visión, ¿sí? O sea, la visión responde a ese objetivo principal, ¿sí? Es, es el resultado deseado o la razón por la cual existe este proyecto. Es el futuro que visualiza que se va a lograr al final de este proyecto.
Luego vienen los objetivos específicos del proyecto. ¿Sí? La sumatoria de estos objetivos darán como resultado el cumplimiento de la visión. Ojo, esto es muy importante. Los objetivos específicos deben estar respondiendo al objetivo principal. Yo no puedo enunciar un objetivo principal y luego irme en los objetivos específicos por las ramas, ¿sí? Digamos, con otro tipo de cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? A algunos por favor, cierren el micrófono. Quien aparece con iPhone, Lucy, por favor. Entonces, les decía que a algunos les hice la recomendación que si usted va a dar, digamos, a tener, va a establecer una estrategia para capacitar a los líderes, decir en uno que el objetivo principal que vamos a capacitar a los líderes, eso es como la acción de lo que van a hacer, pero usted tiene que decir si va a establecer una escuela de liderazgo, un seminario, ¿sí? Y luego sí, dentro de los objetivos, puede decir, se capacitará o el objetivo es capacitar al liderazgo, qué sé yo, en atención al cliente, ¿sí? Entonces, ahí sí, pero debe ser muy claro el objetivo principal, ¿sí? No puede ser una acción, sino que tiene que ser en el verbo en infinitivo, pero no es la acción, sino lo que va a organizar. Si va a fundar una iglesia, usted no puede decir como objetivo principal predicar el evangelio en los barrios pobres de la ciudad de Tuluá, por ejemplo. Sí, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que va a organizar? Ah, voy a organizar el equipo de evangelismo de la iglesia tal que va a evangelizarlo. Ah, bueno, ¿para qué lo va a hacer? Para evangelizar, para llevar la palabra. Pero si va a ser más específico y entonces dice, no, lo que queremos es fundar la iglesia en el barrio, qué sé yo, Los Manguitos de la ciudad de Buenaventura. Entonces, ah, bueno, para ello, ¿qué va a hacer? No, pues se va a establecer, se va a organizar un equipo de evangelismo que va a evangelizar, va a llevarla a eso. De esa manera tiene que tener un sentido lógico el proyecto que vamos a desarrollar. La misión. La misión dice el qué del proyecto determinado, el modo en que se alcanza la visión definida. La visión habla del futuro, ¿sí? A dónde queremos llegar y la visión, ojalá pongámosle fecha, ¿sí? En 5 meses o para el mes de mayo, ¿sí? Pongámosle una fecha de lo que queremos lograr. Y la misión es la naturaleza, el qué del proyecto, ¿sí? El modo en que se alcanzará la visión definida. Entonces, en otras palabras, indica lo que es y lo que se hace. Esa es la misión, ¿sí? El ejemplo, pues, de la misión de la misión, vale la redundancia, cruzada cristiana. El alcance del proyecto, de nuevo, está aquí en los documentos que son esenciales. Entonces, ¿cuál es la población focalizada hacia dónde queremos llegar? ¿A quiénes queremos beneficiar? ¿Sí? Entonces, de nuevo está el ejemplo de la apertura de la iglesia. ¿Sí? Llega la construcción del templo, ¿sí? O llega hasta que la iglesia se haya consolidado y alcance los 100 miembros. Un proyecto como este de fundar una iglesia no se puede lograr en 5 meses, ¿sí? Los expertos, los pastores que hemos tenido la oportunidad de fundar iglesias, sabemos que la fundación de una iglesia, primero el plan de la fundación de una iglesia demora mínimo 1 año de planear la fundación de una iglesia, porque implica un equipo de oración, implica organizar el equipo que va a fundar la iglesia,
y todo lo que involucra. Y al cabo de un año, entonces, miramos entonces si podemos fundar la iglesia. Muy bien. Y los criterios del éxito. Describe los efectos que deberá tener el proyecto en su entorno, los requerimientos que se cumplirán al final del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere lograr al final? Un edificio construido, un equipo pastoral entrenado, ¿sí? Habla entonces como de los logros específicos que queremos obtener, ¿sí? 2 células, 5 células, con cuántos miembros, qué tipo de células, qué tipo de grupos, si son homogéneos, heterogéneos, si son de niños, jóvenes, adultos, parejas, todo eso debe ser muy específico. Y el tiempo estimado del proyecto, que ya sabemos que la fecha de inicio es el 15 de enero. Bueno, la fecha de inicio ya es desde el mes de octubre, ¿cierto? La ejecución es el 15 de enero al 30 de abril, más o menos, entregando el cierre a mediados, en los primeros días de mayo. Pero aquí es cuánto va a demorar el proyecto. Este proyecto que ya se sabe que va desde octubre hasta el mes de mayo. Que va a tener un receso, sí, el final de año, del 15 de diciembre más o menos, hasta el 15 de enero. Entonces, eso básicamente es el tema de, acá está de nuevo los estudios de viabilidad. ¿Sí? Entonces, acá hay una nota que dice, debe presentar los documentos esenciales durante la fase de inicio y la información que se haya recopilado en las actividades de la fase de inicio que no se encuentre contenida en los documentos esenciales. Y aquí ya empieza la fase de planificación, que esa la vamos a tener la próxima semana. Muy bien. Entonces, eso básicamente es lo que quería compartirles hoy. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda o algo que agregar, entonces puede. Yo sí tengo una duda. El trabajo como tal se va a entregar escrito, encuadernado, así como antes, o ahora va a ser virtual. Por ahora va a ser digital, sí, digital. Ah, ok. ¿Sí? Toda la asesoría, las reuniones van a ser virtuales y el trabajo es digital, un documento PDF. Por ahora, no sé si de aquí al próximo año para la entrega hay alguna directriz de parte del instituto, pero por ahora va a ser digital, Ah, bueno. con todas las evidencias. Eso es otra cosa que les quiero decir para que ustedes no desaprovechen la oportunidad. Todas las evidencias que puedan tener cuando hagan reuniones virtuales, presenciales, tomen fotos, hagan videos, llenen formatos, hagan formatos de asistencia, las actas. O sea, todo eso va, porque a veces nos dejamos coger el tiempo y ya nos ha pasado con los grupos del año pasado y de este año, que dejaron pasar el tiempo y entonces a última hora les tocó empezar a buscar evidencia. Entonces, eso pues crea estrés y no nos hace sentir bien. Entonces, la idea es que aprovechemos desde ya, aunque no vamos a ejecutar ya, pero hay cosas que ustedes están haciendo que posiblemente las pueden ubicar en las etapas siguientes, ¿sí? Y una de esas etapas es la ejecución. Por ejemplo, la supervisión, el cierre, bueno, el cierre no, pero la supervisión, todo eso, si usted hace una supervisión permanente, eso le va
ahorrar tiempo y le va a ayudar a tener el material, todo el material posible que le va a ayudar a presentar un mejor proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pastor. Yo quería preguntar si ya una vez que presentamos el preproyecto, ¿nos lanzamos con eso o debemos esperar que nos confirme que sí tiene sentido, que sí tiene aval, que sí podemos trabajar con ese preproyecto, con esa idea? Sí, yo pensaría que sí. Acuérdense que yo tengo abierto el canal del WhatsApp. Fueron muy pocos los que me pidieron asesoría. Entonces, estoy abierto. Lógicamente, a veces no le puedo responder de una vez, pero yo le respondo en el menor tiempo posible. ¿Sí? Todavía no he terminado de revisar la evaluación, porque siempre hay que hacer cositas ahí. Y el preproyecto no lo he terminado todavía. Pero si usted me dice, mira, yo sé que de pronto esto debió haberse hecho antes, pero hubo unos 5 que me dijeron, pastor, mi proyecto, ayúdeme, yo tengo esta idea y esta idea. ¿Usted qué dice cuál es la más viable? Entonces, incluso algunos han sido más atrevidos y me han llamado. Entonces, también yo les he contestado en lo posible. Entonces, esa parte pues ahorra camino, ¿no? Porque si ya el proyecto está presentado y si no es viable, entonces, pues no sé, concretamente, ¿tu proyecto en qué consiste? No, mi proyecto es el de crear como una nueva línea de cursos dentro del mismo Instituto Bíblico Patricio Simes. Ok, interesante. O sea, es como Como crear una nueva facultad o una nueva escuela, ¿no? Dentro del mismo instituto, con otra línea de cursos. como otro nivel diferente. avanzado, tal vez. De pronto más bien paralelo, algo más Paralelo. bien como si Para, habláramos de electivas, como si habláramos de temas de electivas. o sea, como para ajustar el currículum. Sí, el no, pensum. no más adelantados, sino más Sí, bien alternativas, alternos. alternativas que pueden llegar en determinado momento a ajustar el pensum, Sí, puede llevar al instituto a revisar el pensum y decir, bueno, esta materia o, es, sí, sí, sí. o es O diplomados, o o diplomados. diplomados. Bueno, por el lado de diplomados te iría mejor. Sí, Sí, también, por sí, ahí te ¿verdad? iría mejor para, Ujú, para que no riña, para que no se vaya a ver truncado la exacto. propuesta. ¿Sí? ¿Has conversado eso con alguien del instituto? No todavía, no Bueno, todavía. Pensaba tener una retroalimentación suya para ver si continuaba. bueno, te voy a darle prioridad a tu caso. Voy a darle prioridad. Listo, Muchas gracias. listo. Bueno, si alguien, bueno, ya el tiempo se nos cumplió, pero nos quedan 2 minuticos y podemos ir 5 minutos más. Si alguien más quiere, si tiene la libertad de decir, yo voy a hacer esto, o mi idea es esta. O sea, el preproyecto, como les decía, el ejercicio es válido. Lo que ustedes dijeron es válido y yo respeto mucho eso. Pero si hay que hacerle ajustes, si hay que redireccionarlo, aún el nombre, algunas veces le hemos cambiado el nombre, no, ese nombre no. Mejor le doy esa sugerencia. ¿Sí? Entonces, si usted prefiere ser más, digamos, manejarlo más privado, dice, no, pastor, yo le escribo y le cuento. ¿Sí? O espero la retroalimentación, como se dijo. Entonces, ¿quién más quiere opinar o expresar o preguntar? Pastor, bendiciones, buenas noches. Buenas noches.
Dios me le bendiga. Francisco, Dios lo bendiga, hermano. Nosotros con mi esposa, Sí, pues tenemos una situación que los días miércoles tenemos cultos en la congregación. sí. Entonces, ¿qué opción hay de pronto que para no perder esa tutoría o habrá la forma de poder, de pronto hablando con la directora para poder modificar de pronto ese día y esa posibilidad? Sí, es posible, tendríamos que mirar. De hecho, quiero decirles de una vez que el próximo miércoles, por un tema ya personal, eh, vamos a modificar el horario y vamos a hacer la tutoría a las 8 de la mañana. Próximo miércoles. Yo sé que algunos tal vez no puedan asistir, pero no Yo no. podemos moverle la fecha entonces, porque tengo un viaje, entonces yo salgo a mediodía y no podría, o sea, correría el riesgo de no cumplirles en la noche si no alcanzo a estar en algún lugar fijo. Entonces, el próximo miércoles 10, que vamos a ver la fase de planeación o planificación y de ejecución, va a ser, yo ahora les mando o mañana les mando la información por el WhatsApp. Va a ser a las 8 de la mañana, de 8 a 9. Espero que la mayoría pueda estar y los que no, pues queda grabado de todas maneras la tutoría. Entonces, hermano, pues vamos a mirar, por lo menos el próximo miércoles creo que se beneficia, ¿no? Porque va a ser en la mañana. Sí, sí, señor. Sí, señor. Igual pues teníamos esa inquietud de pronto si un estudiante no puede estar, qué tan perjudicial puede ser, pero pues en el caso de nosotros como somos pastores, pues nosotros los Sí, miércoles hacemos 3 reuniones, 5, 6, 7, y hoy pues corriendo traté de terminar para poderme conectar. sí, sí, sí pasó. Entonces, la otra queda para, bueno, ya este año no habría más clases. Estaría la del próximo miércoles y ya volveríamos hasta mayo 11. Entonces, pues eso ya también le ayuda un poco, ¿no? ¿Qué otros señor? Buenas noches, profesor, Dios te bendiga. Habla Giovanni Pérez. Sí, yo Giovanni, buenos también días. comparto esa misma inquietud del pastor Francisco porque Sí, precisamente llegué tarde fue porque estaba en el culto de hoy, entonces me fue, digamos, difícil estar en toda la capacitación, en toda la clase. Entonces sí, sí, sería bueno que se volviera a replantear el tema de los días. sí, me estaba diciendo el pastor que no, vamos a tener el próximo miércoles, va a ser a las 8 de la mañana y volveríamos a tener hasta mayo 11. No, Pasi, acá dice que el 10 de noviembre, Eso es de hoy en 8. ok, y el 27 de noviembre, pero Al debe ser 20. como un examen, no, es una entrega, sí, señor. Es entrega, sí, no afecta. Ok, Sí, entonces esa de mayo podemos variarla, podemos buscar un día, puede ser un martes o un jueves. Buscamos que el aula esté disponible y lo podemos usar. Bueno, alguien está preguntando, Joan, ya, entonces ahí ya está la respuesta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé si pueden abrir las cámaras para seguirles conociendo. Y aparte de los pastores Francisco y Alejandra, ¿alguna otra pareja pastoral o alguna otra pareja que va a hacer el proyecto en pareja? No, no, todos son individuales. Pastor, los proyectos de nosotros
son individuales. Ella tiene un proyecto, yo tengo otro, sino que nos estamos conectando por un dispositivo, por lo que apenas salimos de la iglesia, no hemos llegado a casa. Ah, ok, vienen en el automóvil, ok. Sino que el caso de mi esposa, yo lo alcancé a mandar, pero ella por causa de conectividad no alcanzó a mandar el proyecto, pero se lo mandamos por correo. Ah, bueno, por favor escríbanme los que me enviaron el proyecto por correo. Sí, yo vi, yo estaba mirando acá la plataforma y me faltan, pues aparecen 21, pero creo que se retiraron 2 personas por temas ya de fuerza mayor. Son 18, 19, pero solo entregaron 15. Entonces los otros que mandaron por correo, por favor, y me recuerdan por el grupo. ¿Sí? O me mandan, ahí está mi número, entonces mándenme al privado. Pastores, ustedes recuérdenme para yo buscar el correo. ¿Listo? Bueno, señor. Entonces, y Gracias. si pueden, me dicen el correo de nosotros es este, para saber, para buscarlo y descargar el trabajo. Gracias. Bueno, Bendiga. Karina, a Karina, Tania, las estoy conociendo, los pastores, Dios le bendiga. ¿Quién más conozco? A Luz Marina. Bueno, Pastor, yo solamente quiero hacer un comentario rápido. También me conecté tarde por lo mismo que estaban diciendo los pastores, estaba en reunión, pero alcancé a escuchar que su merced estaba diciendo que el momento de ejecutar el proyecto es desde el otro año. Sin embargo, en mi anteproyecto yo aclaré que por la necesidad de la iglesia yo empecé a ejecutarlo desde ya, desde noviembre, porque es con la iglesia infantil que prácticamente estaba totalmente muerta. Entonces, pues la necesidad es tan grande que ya se está ejecutando. Entonces, solo quería como decir ahí, pues es como una excepción. Yo sé que es desde enero, pero pues la verdad es algo que tocaba hacer en la iglesia de una vez. lógicamente vas a tener un receso, digamos, lógico, en diciembre, enero, ¿no? Sí, pues más o menos porque el proyecto es, digamos, otra vez crear un grupo de maestras y pues eso es todos los domingos. Entonces ya como que el proyecto está andando. Está bien. Yo después te asesoro en eso, o sea, no hay lío. Ajustamos tu proyecto a las fechas que nos dice el instituto. No hay Ok, problema. No hay problema, o gracias. sea, eso se puede manejar. Ok. Pero es válido tu sinceridad y tu honestidad en ese sentido, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Listo, a ver quién más está por ahí que no, con Lucy, no sé quién es, Luz Nelly, Lina. Karina, tú eres de Bucaramanga, siempre. De la iglesia del pastor Héctor, ¿no? Iriar. Los demás tienen dificultades tal vez para la cámara, no sé. Ay, sí, No, pero mi cámara no me sirvió. no, valoro, pastores, los felicito porque ustedes ahí en el automóvil y están dando cara. Gracias, Están sí, dando señor. en No, toca atender. pantalla. Eso está muy bien. Bueno, señor. Entonces, no hay más. Entonces, el próximo miércoles. Hola, Joanny. Ya, bueno, estamos viendo a Joanny, que no lo veíamos. Ahí está. Te les bendiga. Bueno, esperamos que ser sorprendidos gratamente por sus proyectos. Hay proyectos muy bonitos y todo lo que podamos hacer y ir ajustando para que se puedan llevar a cabo de la mejor forma y podamos lograr el mayor impacto. Bienvenido sea. Entonces, les bendigo y el próximo miércoles todos tomaron nota que va a ser a las 8 de la mañana. ¿Todos pueden? Sí. La mayoría. Sí, Ok. No, yo señor. no puedo, a esa hora se me complica bastante. Marcela, ok. Sí, señora. Bueno, de todas maneras vamos a dejar grabado la tutoría Ah, bueno, y listo. luego entonces te lo compartimos en línea. A mí también se me complica a las 8 de la mañana. Sí, es entendido. ¿Listo? A mí también, pastor, a las 8 estoy trabajando. Sí.
¿Sí? Ok. Bueno. Con los que puedan entonces. Entonces, muchas gracias. Vamos a orar. Aprovechamos al pastor para que nos despida en oración. Pastor Francisco. Terminamos. Con gusto, pastor. Padre, te damos gracias por este privilegio, esta mentoría que recibimos, Señor. Gracias porque tú nos das la sabiduría, Señor, para poder desarrollar la obra. Bendigo a cada uno de aquellos en sus diferentes ciudades, Señor, orando para que nos dé la sabiduría, Señor, para poder desarrollar, organizar y ejecutar cada uno de estos proyectos, Señor. Bendigo a mi pastor también, que ha sacado este espacio, Señor. Llénale de tu gracia y de tu paz, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Muchas bendiciones. Feliz noche. Feliz resto de semana. Gracias. Feliz noche, Muchas gracias. feliz noche, Dios me le bendiga. Bueno, Dios Buenas bendiga. noches a todos. Bendiciones. Bendiciones. Pastor, que esté muy bien.